que creación e implementación de sistemas de calidad y productividad. También dentro de su experiencia ha dirigido equipos de empresas como Pepsi, Janssen, Mars Wrigley, Confectionery, entre otras. Actualmente es QNFS Manager de Mars Wrigley, teniendo a su cargo equipos de trabajo de diferentes países de la región. Conociendo esto, podemos darle la palabra al ingeniero Héctor García. Muchas gracias por lo de doctor, pero pues yo no me he animado por ese lado, pero más adelante tal vez. Y bueno, pues sí, como lo mencionan, primero que nada, muchísimas gracias por permitirme una pregunta. ¿Me puedes dar la opción de presentar? Porque no me permite compartir pantalla. Sí, en un momento se la damos. Sí. Bueno, como lo mencionaba, pues actualmente yo soy Quality and Food Safety Manager para Mars Wrigley México, y tengo como también parte de mi responsabilidad la parte de Latinoamérica, donde actualmente controlo todo lo que tiene que ver con gestión de calidad para control de manufactura externa. Y entre mis responsabilidades tengo México, Brasil y parte de Caribe y Centroamérica. Como tal, tengo más de 13 años de experiencia trabajando en distintas empresas, como ya lo mencionaron, industrias de bebidas, farmacéuticas, de alimentos, de consumo masivo y de higiene personal. Y pues bueno, el motivo de esta presentación. Disculpe que lo interrumpa, ¿ya puede compartir pantalla o aún no se puede? No me deja. No me aparece. Ahorita checamos. Sure. Ya está, listo. ¿Me confirman si me pueden ver, por favor? Sí, ya lo podemos ver. Gracias. Ok, excelente. Pues bueno, entonces les platicaba, yo actualmente me desempeño en la parte de confitería y distintos dulces, y aparte un poco de alimentos. Y mi principal función es gestionar y liderar equipos de calidad. Antiguamente he tenido experiencia en lo que es parte productiva, en la parte de desarrollo, pero principalmente mi mayor fortaleza ha sido el manejo de equipos de calidad y productividad. Y pues bueno, como tal, estuve platicando con el doctor Héctor y quisimos tener una charla con ustedes. Me hizo la cordial invitación a compartir con ustedes un poco de mi experiencia, y la verdad lo agradezco mucho. Para mí es muy importante poder tener este momento y acercarme con las nuevas generaciones y tratar de compartir un poco de lo que yo he vivido a lo largo de estos 13 años, de las buenas y de las malas, y cómo esto me ha permitido irme desarrollando como profesionista y a la par poder ser como una persona, un facilitador que les pueda ayudar con un poco de lo que está sucediendo afuera, y de ahí tratar de poderlos vincular de la manera correcta, o tratar de acercarles un poco de información que tal vez les sea de utilidad cuando vayan a enfrentar el mercado laboral. Y pues bueno, como tal, esta plática, primer punto que quiero aclarar, es que esto es una charla entre profesionistas, ¿no? No es una charla de un experto hablando de training, hablando de calidad o hablando de muchas cosas. No es un experto hablando de comunicación. Es un profesionista dirigiéndose a otro profesionista que está a punto de enfrentar una nueva realidad muy distinta de lo que conocen en la universidad. Entonces, con base en eso, la primera aclaración es decirles: siéntanse con mucha confianza de interrumpir en cualquier momento, de alzar la mano y poder externar alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Ese es el primer punto. No es una charla magistral, pero es una plática entre profesionistas. Y esta plática yo la titulé 5 cosas que me hubiese gustado conocer al egresar de la universidad. Y bueno, el objetivo de esta plática como tal es, con base en mi experiencia profesional, es brindarle a través de 5 ideas algunos consejos que creo que les puede
facilitar su ingreso o confrontar la realidad actual del mercado laboral en México. ¿Ok? Y bueno, de ahí tengo una serie de reglas que como toda buena plática debe de tenerlo. Y la primera es, necesito que tengan mucha apertura al diálogo, a recibir de manera abierta, receptiva, tal vez las ideas de una persona que puede compartirles algo más. De igual manera, yo recibiré sus comentarios, sus ideas, sus inquietudes y trataré de responderlas de la mejor manera o guiarlas de la mejor manera, pero si en dado caso yo no pudiese responderlo, créanme, con toda humildad y dignidad me llevaré lo que me pregunten y tengo el compromiso de regresar con ustedes y quien me haya dejado la duda, respondérsela de alguna manera. De ahí, otra cosa que me gusta a mí es mucho la participación activa, porque esto no es un speech, como yo lo mencioné, no es un monólogo, es una conversación entre profesionales que puede ser bastante virtuosa y rendir frutos si ambos tenemos una participación activa. De ahí, también otro punto es muy importante, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento y el compromiso es que no se queden con dudas, porfa, ¿sí? Y de ahí, la última parte que quiero pedirles es mucha madurez. ¿Por qué? Porque parte de esta charla es enfrentarlos o confrontarlos contra una posible realidad que se ve adversa. Pero no porque sea adversa, va a dejar de estar ahí y nosotros tenemos que salir a buscar y solventar. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los tópicos que vamos a empezar a trabajar, vamos a hablar del mercado laboral, de las condiciones adversas. Acá la madurez que pido es no se queden simplemente con lo difícil que se encuentra la situación, sino veamos lo que sucede y veamos cómo podamos atacarlo, ¿ok? Y pues bueno, sin más, quiero empezar a platicar con ustedes y la verdad, mi experiencia profesional me ha enseñado demasiado a confrontar las cosas de manera efectiva, siempre y cuando conozcas lo que sucede, ¿sí? Conozcas lo que está pasando. Y actualmente, yo lo que quise acercar con ustedes, o estoy tratando de hacer, es contextualizarlos, ponerlos de frente contra lo que posiblemente vengan, tengan que vivir después, ¿sí? Aunado a eso, van a tener que, ya que lo sepan, tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y bueno, ahí va una primera pregunta. Y por ahí si me ayudas, ¿cómo te llamas, mi querida organizadora, mi moderadora, perdón? Hola, me llamo Keila. Keila, muchísimas gracias, Keila. Tú me ayudas porque no estoy viendo pantalla, yo nada más estoy viendo la presentación. Entonces, si alguien alza la mano, sí, me ayudas dándole la palabra. Y bueno, la primera pregunta es, ustedes como futuros recién egresados, ¿cuántos profesionistas creen que existen en México? ¿Cuántos profesionistas creen que hay? No sé si ahí están dando algunos, números. ¿Hay alguno que haya levantado la mano? ¿No se anima alguien? Gil Uribe dice que sí, más o menos 50,000 personas. Échenle más, o sea, en todo el país, en todo, ¿cómo se llama? México. ¿Cuántos profesionistas se imaginan? ¿Nadie apuesta? ¿Nadie sabe? De todas las carreras, sí, de todas las carreras. El doctor Héctor dice que sí, que 5 millones más o menos. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la situación actual. Según el INEGI, al último semestre de 2019, existían en México 15 millones de profesionistas titulados, ¿ok? ¿Qué les parece un buen número, no? Un número muy, muy grande. De ahí, chicos, ¿ustedes cuántos creen que actualmente están laborando? ¿Cuántos se imaginan, cuántos profesionistas de esos 15 millones
creen que se encuentran laborando? Héctor Garita dice que menos de la mitad. Gil Uribe vuelve a participar y dice que menos del 25%. Menos del 25%. Por ahí dijeron, la mitad. Pues bueno, según el INEGI, a primer tercio del año, de este año, tenemos un total de 9.2 millones de profesionistas ocupados. Entonces estamos hablando que tenemos casi 5.8 millones de profesionistas que no están laborando profesionalmente. Esto no quiere decir que no trabajen, esto quiere decir que a lo mejor se están dedicando a otras profesiones o no ejercen principalmente, se dedican a trabajar en otras cosas. Ahora bien, de estos 9.2 millones de personas o de profesionistas que están actualmente ocupados profesionalmente hablando, ¿cuántos creen que estén estudiando o bueno, que estén trabajando en lo que realmente estudiaron? ¿Cuántos se imaginan? ¿Tendrán ahí algún número que se imaginen? El doctor Héctor Ruiz igual nos comenta que puede ser menos del 20%. Menos del 20%. ¿Alguien da más, da menos? Benjamín nos dice que pueden ser 4 millones. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando que 7.2 millones de profesionistas hacen match, ¿sí? Estamos hablando que 2 millones trabajan en otra profesión que no es la de ellos. Pero este número es un poco azarizado, o digámoslo no tan claro, porque, por ejemplo, la mayor carga de profesionistas mexicanos se distribuyen principalmente en carga de docencia en primaria, secundaria y preparatoria, que los cuales estudian en normales y se van a esas escuelas o ejercen de maestros. Entonces hacen un match muy rápido. Pero el resto está diluido entre profesionistas que son ingenieros o licenciados que trabajan en algunas actividades similares a su profesión, que no son del todo lejanas, pero no son al 100% lo que vieron. Pero tenemos que el 7.2 millones de personas o de profesionistas hacen match. No vamos a hablar de salarios en este momento, porque eso sería sumamente doloroso y es algo que no quiero tocar. Pero lo que quiero que vean ustedes, primer punto, es cómo se encuentra la distribución de los profesionistas actualmente. Estamos hablando que casi un 40 y tantos % no chambea, ¿sí? Y del 9.2 hay una parte que no hace lo que realmente quisiera hacer. Ahora bien, ¿esto cómo nos pone? ¿O qué es la alerta? ¿Cuál es lo que quiero transmitir? Lo que quiero transmitirles es que hay una situación en el mercado laboral que es altamente compleja, ¿sí? Que no es tan fácil la inserción al mercado laboral. Ahora bien, pregunta, ¿cuántos egresados creen que van a existir este 2020? ¿Qué número darían de profesionistas a nivel nacional que van a egresar este año? ¿Cuántos se imaginan? Gil Uribe nos dice que pueden ser 2 millones. Pues son menos, realmente son menos. Según lo que dice la OCDE, que es una de las instituciones de desarrollo económico, de impulso de desarrollo económico en América y Latinoamérica, menciona que para México vamos a tener egresados en este año 2000, vamos a tener 500,000 de egresados, ¿sí? 500,000 de egresados es lo que vamos a tener, ¿sí? Entonces es un número bastante bueno, pero la situación acá es altamente compleja. ¿Por qué? No sé si sepan, por ejemplo, cuántos empleos se han generado este año en el país. Y creo que pues, es un número que está en el INEGI y tal vez muy pocos lo puedan saber.
Según la propuesta del gobierno federal, deberíamos estar generando 800,000 empleos este año, aparte de los que ya teníamos. Pero dada la casualidad que no tan solo no hemos generado los 800,000, sino por la cuestión de la pandemia, que ha sido una situación compleja, sumamente difícil, en lugar de hacer los 800,000, hemos decrecido 1,500,000 empleos. Entonces, la fuerza laboral se está frenando. Entonces, la cantidad de posibilidades de obtener trabajo son sumamente complejas, porque se va poniendo muy difícil el asunto, porque son menos spots los que hay en la industria, menos spots de trabajo, menos lugares de trabajo y una mayor concentración de gente solicitando un empleo. Entonces, acá viene otro número que también, según la OCDE, el año pasado, de un rango similar a 500,000 de egresados, solamente el 87.5 pudo obtener un primer empleo. Entonces estamos hablando de que es sumamente complicado ingresar a un mercado laboral que se está contrayendo. Entonces, lo que trato de transmitirles con esta información es que las cosas afuera de la universidad, afuera de lo que ustedes están viviendo, están sumamente complejas. Están siendo difíciles, se están contrayendo, hay reducciones, no hay salarios adecuados, hay una falta de estructura económica social. Pero este es el mercado actual, eso es a lo que ustedes se van a enfrentar. Y lo que yo quise hacer es traerles, yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes esto puede resultar ser un balde de agua fría. Para otros a lo mejor todavía no logran visualizar el impacto que puede tener en sus vidas. Pero para aquellos que les haga sentido, el primer warning que quiero darles es, México, nuestra situación actual es difícil y la situación laboral para la gente recién egresada es sumamente compleja. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y a mí de qué diablos me sirve saber esto? ¿Sí? ¿Para qué me quieres transmitir esto, Héctor? Una de las cosas que yo siempre he profesado y a través de mi vida profesional y mi vida personal he logrado capitalizar y fijar como una medida de solución ante la vida, es que si no conoces el problema, no vas a obtener la respuesta. Puedes obtener la respuesta a lo mejor por suerte, y también es válido, pero no todos tenemos suerte. Entonces, si no conoces el problema, no lo vas a resolver. Entonces, mi primera provocación a ustedes es decirles, chavos, hay una situación dura y ustedes se van a enfrentar a esto. Ahora, ¿cómo se van a enfrentar a esto? ¿Sí? ¿Qué van a hacer de diferente? ¿Qué van a hacer de disruptivo para que ustedes no pasen a ser parte de las estadísticas y pasen a ser agentes de cambio y gente que haga propuestas? Esta es la médula de la conversación que quiero tener con ustedes. Y la primera cosa que yo, 13 años después de haber egresado, 14, no me acuerdo cuántos, la primera cosa que yo tenía que haber sabido es, o que yo creo en este momento, es entender que algo pasaba afuera y que yo necesitaba hacer algo diferenciado para que las cosas fluyeran diferentes. Yo no les voy a mentir. Digo, actualmente tengo un trabajo relativamente bueno, relativamente estable, en una muy buena compañía, una maravillosa compañía, pero ese no fue mi inicio, ¿sí? No voy a decir el nombre de la compañía donde yo empecé, que gracias a un gran amigo que tengo, me dijo un día, yo acababa de salir de la universidad, me dijo, oye, hay chamba en una pequeña refresquera. Y me dice, voy a ser como jefe de jarabes, de preparación de sala de jarabes. Y yo dije, wow, excelente, para eso soy el ingeniero. Hoy, yo, triste situación. Cuando llegué a la empresa,
Pues el que tenía que vaciar los porrones era yo, el que tenía que vaciar ciertos dulces de ácido cítrico y hacer las formulaciones era yo. De jefe de jarabes no tenía nada, era un ayudante. Y fue mi primera experiencia, ¿no? Y fue dolorosa y fue durísima confrontar y decir, chin, realmente para eso mis papás se esforzaron tanto. Fue como un choque muy duro. Entonces, 13 años después, creo que la primera parte que a mí me hubiese facilitado es entender que había situaciones y había situaciones diferentes y situaciones a las que yo tendría que atender de otra manera. Entonces, el primer concepto que quiero que se queden ustedes en este momento es entender que existe una situación compleja que ustedes van a tener que confrontar y van a tener que resolver y salir avantes, ¿sí? Y van a tener que pensar y van a tener que ser disruptivos. Mi compromiso en este momento es acercarles o decirles algunas cosas que considero les pueda ayudar, que tal vez no sean las herramientas y las soluciones, porque como lo dije, yo no soy un experto en esto, pero sí soy un profesionista hablando con otro profesionista, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es una de las? Esta es la primera cosa que quería que supieran. ¿Cuál es otra de las herramientas que quiero que sepan ustedes o quiero que ustedes conozcan? Y para esto voy a empezar con una frase que escribió una maestra que a lo mejor muchos ya la conocen, pero yo sé que es trillado, pero me parece que capta mucho la idea central de lo que quiero transmitir con ustedes. Y es de Ana María Rossi y menciona algo bien sencillo. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees que entender, lo que entiendes. Existen 9 posibilidades de no entenderse. Y es verdad, chicos, una de las principales cosas que yo veo con la gente que llega recién egresada o que está buscando una oportunidad es que no tenemos un enfoque desde nuestra educación en lo que es la comunicación efectiva. Y creo que si ustedes desde este momento empiezan a entender que la comunicación va a ser una llave central de su vida profesional, les puede cambiar mucho la vida. ¿Por qué? Empiezo con esto. Ustedes van a empezar su vida laboral con 2 procesos bastante interesantes. El primero se llama creación de currículum vitae, o currículum o resume, o como le quieran llamar. Y eso es comunicación escrita. Y la segunda es entrevista de trabajo. Son los 2 primeros procesos que ustedes van a enfrentar cuando se expongan y van a llegar a darse cuenta que la comunicación es el eje central de estos puntos. Yo actualmente he recibido currículums de muchísima gente que realmente no entiendes qué dice el currículum. No dejemos de lado las faltas de ortografía o sintaxis o lo que gusten y manden, pero no existe un mensaje detrás del currículum, ¿sí? O sea, no existe yo soy la pieza que va a cambiar tu compañía porque soy esto. No existe un mensaje de yo conozco esto y sé que esto te va a resolver esto. No existen mensajes detrás de esto. En las entrevistas, muy pocos dominan la parte de la comunicación oral efectiva, del lenguaje corporal, de los aspectos de empatía, de todo esto. Y tenemos que hablar de un concepto muy importante, hablar que la comunicación efectiva es cuando conseguimos transmitir un mensaje de manera entendible y muy clara para el receptor, para no provocar dudas, ¿sí? Este simple hecho tan magistral es sumamente relevante, sumamente relevante. Y van a ser para ustedes algo que va a ser primordial. Porque el primer ejercicio ya lo mencioné, es hablar de hacer un currículum que es una comunicación y después de hacer una entrevista que es un ejercicio oral de tratar de convencer a los demás de que tú eres la solución que están buscando. Pero también ya cuando estés adentro vas a tener procesos de comunicación que son una locura, porque vas a tener que comunicarte hacia abajo,
cuando tengas que hablar con reportes, y hago distinciones porque los niveles de comunicación van a ser diferenciados. Tendrás que comunicarte hacia abajo como jefe, como manager, como soporte o como gustes y mandes. De manera lateral, tendrás gente con la que no tienes injerencia, pero tienes que establecer vínculos de comunicación muy claros para que puedas trabajar de manera eficiente. Y otro tipo de comunicación, o otro nivel de comunicación que vas a tener que sufrir, es hablar con una persona, con un director, con un gerente senior, con un VP o un dueño de empresa, lo que sea. Vas a tener que hablar en distintas direcciones, pero en todas, lo único que debes de asegurar o que debes de tener sumamente claro es que debes de tratar o debes de conseguir transmitir la información adecuada en el concepto adecuado, en el idioma adecuado, en el momento adecuado, en el lenguaje adecuado. Hago énfasis en dos cosas. Dije idioma y dije lenguaje. Idioma porque la mayoría de las empresas actualmente ocupas inglés, ocupas español, ocupas lo que sea, cualquier idioma. Pero el lenguaje va a ser diferenciado. Eso es algo bien relevante. Porque tenemos que entender que no todo el mundo se comunica de la misma manera, ¿sí? Hay gente, yo recuerdo mucho una vez que tomé un curso de liderazgo bastante interesante y que vamos a platicar un poquito más adelante, que hablaba de los tipos de personas. Y realmente hay un ejercicio muy interesante a través de un test que se llama el Major British IT, no recuerdo qué, es un cuestionario para detectar las preferencias en cuestión de entendimiento, bueno, de cómo la gente percibe y cómo transmite. Es un curso o una herramienta bastante interesante. Y entonces ahí te pone que eres una persona social, que eres netamente, te transmites a través del lenguaje y te nutres con el lenguaje. Hay gente que es numérica, que siempre va a haber números en las cosas y que va a ser muy sencillo entender las cosas si le dan números, ¿sí? Y habrá gente que no, habrá gente que necesita el storytelling, que les platiques muchísimas cosas, que les vayas diciendo como, mira, A y B se van uniendo así y te van llevando hacia este punto y vas a terminar del otro lado. O sea, cuestiones como de una conceptualización diferente. Y hay gente que simplemente ellos no necesitan un trato directo o una comunicación tan fluida, sino simplemente una instrucción, un proceso de comunicación muy directa, que ellos se pueden aislar, lo pueden pensar y van a ejecutarlo de una manera singular. Entonces, eso es lo que me gusta de la frase que poníamos hace un rato. O sea, tenemos que entender que la comunicación con toda la gente va a ser distinta. Y tenemos que ser muy sagaces o muy ágiles en entender las preferencias del lenguaje que tiene cada persona. ¿Sí? Habrá gente que es numérica, entonces démosle números. Habrá gente que le gusta historias, platiquemos la historia de lo que sucede. Habrá gente que le gusta los hechos, platiquemos de hechos. Entonces, acá uno de los puntos relevantes es cómo aseguramos que nuestros primeros esquemas de comunicación sean buenos, sean congruentes, sean eficaces, sean eficientes y además sean eficaces. ¿Sí? Entonces, este es un punto relevante que les quiero platicar. Y otra de las cosas muy, muy importantes que tenemos que tener, y voy a subrayar en rojo algunos que considero que a ustedes en este momento les va a funcionar, que es hablar de escucha activa. No escuchar para responder, sino escuchar para entender qué mensaje me quiere transmitir la persona. Empatía, siempre hay que tratar de generar esos vínculos con la gente, entender por qué están ahí, entender cuál es la situación que hay detrás para que ellos te quieran transmitir este mensaje. La validación emocional, no siempre ser cartón, ser una persona que está en contacto, que valida, que hace comentarios acerca de lo que están hablando, que no nada más deja que la gente hable y hable. Lenguaje no verbal, muy importante. Otra herramienta que va a ser relevante en esta parte de comunicación efectiva es la resolución de conflictos.
La comunicación es la manera más clara que podemos nosotros lograr resolver conflictos. De ahí vamos a aprender a negociar. Y muy relevante también, el lenguaje verbal, chicos. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, cómo nos expresamos y cómo nos dirigimos y qué palabras o qué forma ocupamos para transmitir las cosas. Otra cosa súper importante, chicos, y eso yo lo hago mucho hincapié, es leer. Leer bien, chicos. Leer instrucciones, leer las cosas, leer lo que te intentan decir. Hay que leer demasiado para poder comunicarse de manera adecuada. Y esto nos va a llevar a otro punto, a escribir. Si sabes leer bien, sabes escribir bien. A mí me ha tocado todavía a este nivel, donde ya tienes unos compañeros o gente con mucha experiencia, con gente con distintos títulos profesionales, y te das cuenta que la escritura es endeble y que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor. Entonces, chicos, están en el momento adecuado para poderse leer, ponerse a escribir, tratar de aprender. Hay cursos maravillosos que está impartiendo la UNAM virtual, donde pueden tomar cursos de lectura, redacción, que están súper padres y que les va a ayudar en su vida laboral al final del día. Y también otra de las cosas, el respeto para quien nos hace, nos está platicando algo, y siempre tener una capacidad de persuasión cuando las cosas son adversas o necesitamos darles la vuelta. Y lo más importante, siempre tener credibilidad. Entonces, de manera general, ya les expliqué un poquito de que hay una situación adversa, pero que necesitamos tener una cajita como de herramientas que nos va a ayudar a resolver la situación, ¿sí? Y esa cajita de herramientas que más adelante nos va a ayudar a abrir puertas o a mantenernos en posiciones, son este tipo de herramientas, ¿no? Y la primera es tener procesos de comunicación adecuada. Esa va a ser nuestra primera herramienta. Conocemos lo que está pasando en nuestro mercado y tenemos nuestra primera herramienta, que es la comunicación. De ahí, chicos, algo importante que debemos de entender y que creo que el ejercicio acá que intento hacer es algo muy rápido, no voy a meterme tanto, es acerca de la preparación técnica. Y la preparación técnica no tan solo es que seas un ingeniero en alimentos, un ingeniero en materiales, un ingeniero en lo que quieras, no. Porque ese va a ser el baseline, ¿no? Y esa es la línea que tenemos de salida. Ahora bien, ¿qué diantres necesita la industria actualmente? Y esa es la pregunta que ustedes como egresados, y que yo creo que en su momento yo también lo tuve que hacer, tuve que ponerme a pensar qué diablos buscaban las industrias y trabajar en esos gaps, si es que los tenía, y si no, ¿cómo se llama? Buscar cursos, tomar lecturas, hacer otras cosas diferenciadas. Mientras preparaba esta plática, encontraba algunas cosas y me puse a buscar vacantes, chicos, ¿no? A buscar vacantes para la condición de recién egresados, ¿no? Y hay algunos puntos muy sencillos que ustedes pueden ver acá, que la neta a mí se me hace un poco encasillado actualmente para la gente que estudia ingeniería en alimentos, porque normalmente los ponen como food safety, seguridad alimentaria. Creo que sí somos muy buenos en eso, pero también hay otras cosas que podemos hacer de manera maravillosa que no los listan acá. Pero, por ejemplo, estas 4 vacantes que ustedes ven acá, yo las busqué el día de ayer, específicamente para recién egresados, y hay como ciertas cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de buenas prácticas de distribución. Acá estamos hablando de HACCP. Acá estamos buenas prácticas de manufactura, análisis de alimentos, 5 S, conocimientos en 9001, SQF, AIB, SAP, auditorías internas de calidad y seguridad alimentaria. Estamos viendo, por ejemplo, esta es una de desarrollo, investigación y desarrollo, que lo que me llamó la atención es que ya les pide inglés avanzado, ¿no? Que es algo que deben de empezar a tener, deben de empezar a buscar también, porque esa es una herramienta clave. De ahí, también si vemos las otras, pues vienen muy de la mano, ¿no? Hay algunas que te piden que tengas conocimiento en muchas partes técnicas, porque sé que sus primeros trabajos van a ser tal vez como de analistas o de inspectores o toda esta parte, y es un trabajo que necesita una práctica técnica
algo sencilla, no tan elevada en ese momento. Más adelante van a ir creciendo y van a entender más, van a ir aprendiendo otros cursos. Pero ahora bien, todos estos trabajos de acá andaban entre 7,000 pesos y 10,000 pesos. Y son las chambas que había en ese momento. Y yo me puse a buscar otras cosas, ¿no? Y me puse a buscar, por ejemplo, de este lado, estas 3 vacantes son específicamente de PepsiCo para México. La que vemos al lado izquierdo, esta de acá, es para un Food Safety Coordinator, ¿ok? Y si se dan cuenta, viene un montonal de cosas, un montonal de temas. FDA, Códex Alimentarios, FCC 22000, ¿cómo se llama? SQF, y demás sistemas de gestión de inocuidad, ¿sí? Y un montonal de experiencia en HACCP y cosas de análisis de riesgos y muchísima experiencia en auditorías, ¿no? Después, cuando te vas a otro lado, por ejemplo, este de acá es para un coordinador de producción, también en PepsiCo, ¿sí? Y ya pueden ver ahí como enfoque en resultados, visión estratégica, uso de Excel, interpretación de datos, liderazgo y trabajo en equipo, disponibilidad para rolar turnos y desarrollo personal. Inglés avanzado, como en todas las de acá. Y ya después hay otra vacante que es para un gerente de calidad, ¿sí? Y acá ya te dice, ¿no? Más o menos 3 años como gerente de calidad, conocimiento en la norma oficial mexicana, ¿cómo se llama? En ISO 9001, en las partes de inocuidad, en manejo integral de plagas, HACCP, FCC 22000, FISMA, metrología y microbiología. Inglés hablado y escrito 90%. Y bueno, ¿qué es lo que quiero darles con esto, chicos? Que para llegar a este punto, donde ya tienes un montonal de experiencia, tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y lo primero que tendríamos que hacer, o el punto que yo los retaría o les pediría que hicieran, es que se pongan a buscar vacantes y vean realmente qué necesitan esas vacantes. Todas las empresas necesitan buenas prácticas de manufactura. Ok, busquen una certificación en buenas prácticas de manufactura y esas hasta las pueden encontrar en Salubridad, porque Salubridad tiene hasta cursos y son gratuitos. Necesitan HACCP, ok, HACCP, ¿dónde puedo tomar un curso de HACCP? Ah, son muy caros. Bueno, si no me alcanza para el curso, voy a profundizar realmente en qué es HACCP, cómo funciona HACCP. Busco conversaciones cruciales con gente con experiencia, con gente que ya haya tenido desarrollo profesional. Oye, oriéntame, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Para qué funciono? El pedir no empobrece. El sanar dudas te vuelve más rico. Y empezar a ver, o sea, el punto acá del reto, chicos, es comenzar a ver qué es lo que está pidiendo el mercado laboral. Esto es, por ejemplo, en primera instancia, ¿no? Eso es lo que ustedes se van a enfrentar o lo que necesitan tener de manera inmediata. ¿Pero por qué puse esto? Porque al final del día, ustedes van a tener que seguir trabajando porque a lo mejor quieren llegar a ser gerentes, directores, vicepresidentes o dueños del mundo, no sé. Pero si quieres crecer o ver, necesitas entender también cuáles van a ser tus siguientes pasos. ¿Qué necesito entender para poder llegar acá? Y si se dan cuenta, que es bien diferente cómo un gerente le pides tal vez menos cosas, porque asumes que el conocimiento técnico ya lo trae, porque antes de llegar acá, tuvo que haber hecho todo esto. Entonces, acá lo que te intento transmitir es, sean curiosos e investiguen qué necesitan las industrias, qué necesitan las empresas, qué cualificaciones técnicas son necesarias, ¿sí? Y no tan solo se acoten a la parte de food safety o de calidad o de no sé qué, hay productividad, hay mejora continua, hay muchísimas cosas. Ustedes también por la misma formación se pueden volver green belts, green belts o black belts o lo que quieran. Pero la cosa es que ustedes decidan como qué quieren hacer y hacia dónde se quieren encaminar.
Y no tan solo es la industria alimentaria, ¿no? Hay industria farmacéutica, hay industria de consumo masivo. La cuestión acá es que se metan con curiosidad a saber qué necesitan para tener ese gap. Y bueno, todo esto que les mostré, chicos, esto es como la manera más rústica y natural de empezar el mercado laboral, ¿sí? Aplicar una vacante. Pero, chicos, ustedes están en el momento en que tienen que apostar mucho por prácticas profesionales, pero no prácticas profesionales nada más para cumplir el requisito, prácticas profesionales en buenas empresas. Y para tener prácticas profesionales en buenas empresas, te piden entre buenos promedios, inglés, porque aunque no lo ocupen muchas empresas, todas las empresas te lo van a pedir, eso es muy raro, pero así sucede en México, y toda la resolución de problem solving, ¿no? O sea, entender que ustedes van a ser gente que va a resolver situaciones. Entonces, busquen, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales. Pero aparte de eso, hay programas súper fuertes que tienen empresas muy grandes como PepsiCo, como Kellogg's, como Mondelez, como Mars, como N número de empresas que tienen programas para trainings, rookies o como quieran llamarle ustedes, y que sí es muy difícil entrar. Pero necesitan informarse qué necesitan para entrar ahí y empezar a trabajar. Yo siempre trabajar en eso para conseguirlo. Yo siempre he conceptualizado que si tú no ves o no empiezas a codiciar algo a donde puedes llegar, te vas a quedar en el camino convencido de que lo que tienes es suficiente. Y no, chicos, hay un mundo allá afuera que es muy grande y que te puede permitir crecer, pero solamente falta que tú decidas agarrar y si tienes la barda acá, alzar la carita y ver más allá. No quedarte nada más en esta barra. ¿Sale? Entonces, bueno, acá en lo que voy a tomar un vaso con agua, quiero hacer un cash shop y no sé si tengan alguna duda o alguna inquietud, chavos. Platíquenme. El doctor Héctor nos quiere hacer una pregunta, le quiere hacer una pregunta, la cual es, ¿cómo maneja las situaciones con las diferentes y variadas formas de lenguaje? Pues es muy curioso este punto, porque al final del día, pues yo aprendí inglés ya grande, ¿no? O sea, ya cuando salí de la universidad me metí un curso y empecé a aprender. Y tengo amigos de donde yo trabajo que pues todos hicieron como estancia en otros países y tienen una pronunciación muy maravillosa. A mí me daba muchísima pena cuando yo tenía que hablar en inglés, ¿no? Porque pues obvio y lógico me sale todo el acento bastante mexa. Y una persona que me encantó lo que me dijo una vez, me dice, mira, Héctor, cuando tú te sientas así, date cuenta que la gente que viene, que eran americanos principalmente, los que venían de Estados Unidos, ellos no hablan español. Tú estás intentando hablar su idioma. Es algo bueno. Entonces, principalmente, ¿cuál es acá el concepto? Es, uno, aprender las bases y al final del día, tratar siempre de intentarlo. No te vas a comunicar a la perfección siempre, a no ser que vivas 15 años en Estados Unidos y tengas una pronunciación maravillosa. Pero al final del día, la única limitante es el miedo que te puedas poner. Si tienes problemas con el lenguaje oral, puedes decir, ¿sabes qué? Lo podemos hablar, lo puedo escribir y te lo puedo dar. O sea, aquí la situación es entender que la única limitante eres tú. De ahí, otra cosa, por ejemplo, que a mí me pasó, o sea, yo aprendí a hablar inglés, pero me toca irme a Brasil y estoy en Brasil trabajando y pues resulta que yo dije, pues todo el mundo va a hablar inglés, ¿no? Y resulta que no, porque me toca ir a muchas empresas muy pequeñas donde tenemos montados muchos servicios y la gente es regional y la gente no tiene contacto con extranjeros y nadie habla español, nadie habla inglés. Entonces, pues al final del día es
ingeniártelas, entender que las situaciones y los contextos son para resolverse, no para frustrarse. Al final del día tienes que hablar y tienes que hacerte entender. ¿Cómo? Pues entre traductores, entre Google Translator, todas esas cosas. Al final del día, creo que mi peor consejo que les pueda dar es no tengan pena, háblenlo y aprendan. Nada más, aprendan y después háblenlo, perdón. Y sin miedo, nada va a pasar. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta había por ahí, perdón? Algunos compañeros no pudieron entrar en esta ponencia, pero dejaron sus preguntas, las cuales pues ya se han contestado durante esta, pero aún así, por respeto a ellas, hay que mencionarlas. La primera es, ¿las habilidades blandas son necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral o se van adquiriendo dentro del mismo? No sé quién lo haya dejado, pero no sé si con habilidades blandas todo el soft skills se refieren a lo que es el business acumen, la comunicación efectiva, lo que hemos platicado, y ¿cómo se llama? La parte de, perdón, se me fue la palabra ahorita. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con las habilidades organizacionales, o sea, de peer relationships o de relaciones con relaciones con compañeros, comunicación efectiva, planeación estratégica. No sé si sean esas a las que se refieren. Y lo que sí les puedo decir es que un grueso de esos se aprende en el transcurso, pero es importante que ustedes vayan buscando desde antes cómo poder conocerlas desde antes de llegar a la empresa, ¿vale? ¿Qué más? Otra pregunta es, ¿qué habilidades debe tener un ingeniero en alimentos? Habilidades, es que es muy ambiguo el concepto, ¿no? Habilidades, creo que deben de ser muchísimas, ¿no? Hablamos desde liderazgo, comunicación, análisis y resolución de problemas, troubleshootings. Deben de ser gente con muchísima capacidad analítica, y aparte de eso, deben de ser gente que sea disruptiva, yo considero, ¿sí? Que se replantee cómo hacer las cosas. Al final del día, pues, la palabra viene de ingenio, ¿no? Y cómo tienen el ingenio para resolverlo, pero también utilizando las herramientas adecuadas. Bueno. Si quieres, ahorita continuamos con las demás al final. Voy a hacer nada más el cierre ya con las dos últimas partes de la presentación y cerramos con esas preguntas que faltan, ¿va? Sí. Bueno. Y ahora bien, ya hablamos de tres situaciones, ¿no? Hablamos de mercado laboral, hablamos de comunicación y hablamos de necesidades o experiencias técnicas que necesitan tener. Ahora bien, vamos a pasar a una parte que también ustedes deben de empezar a considerar y deben de empezar a buscar información, ¿no? Y es liderazgo. Y específicamente, yo lejos de hablar como liderazgo de manera general, voy a hablar de un liderazgo que yo conozco, que es el liderazgo situacional, ¿sí? Porque actualmente la palabra líder es muy trillada, ¿no? Y está como mancillada en el simple hecho de que un líder te lleva, ¿no? Hacia un lado. Acá voy a presentarles un esquema que funciona en Mars y que Mars lo tiene bastante patentado y bastante desarrollado y ha sido muy bueno. Hay una parte que se llama liderazgo situacional. ¿Y por qué situacional? Porque lo que tenemos que entender que, por ejemplo, que el liderazgo o la palabra liderazgo no es fija, ¿sí? El liderazgo se mueve, el liderazgo tiene que actuar referente a las situaciones, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado? Es que esa persona es muy buena cuando las cosas salen mal. Pues sí, porque tiene la capacidad de resolver la situación que en ese momento está sucediendo. Y no tan solo el liderazgo se mueve por las situaciones, sino también se mueve por la gente. Debemos entender que la gente, al final, como todos, somos
un pool de emociones, un pool de sentimientos, de sensaciones. Somos humanos, somos bastante humanos y todos cambiamos y todos modificamos nuestras conductas y nuestros sentimientos según las condiciones y lo que esté pasando. Y bueno, Marx se dio cuenta de eso, o bueno, no me acuerdo quién diseñó este concepto de liderazgo situacional, y se dio cuenta que la gente tiene como conductas y comportamientos cuando los vas a dirigir siempre, ¿sí? Y la primera parte que tenemos acá es que lo primero que debes de hacer cuando empiezas a liderar o cuando te vas a confrontar con una situación de tener gente a tu cargo, es que debes de entender cómo es la gente y en qué momento se encuentra. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si vamos acá a la tablita de acá abajo, les voy a enseñar a leer esto, que dice cómo se llama un nivel de desarrollo D1, digámoslo así. Que habla, por ejemplo, espero que algunos de ustedes ya hayan tenido una experiencia laboral o tuvieron su ingreso a la universidad o tuvieron su ingreso a otra cosa. Y cuando tú llegas a tu primer trabajo, al primer día de la universidad, al primer día en un grupo de lectura, no sé, llegas emocionado, ¿no? Llegas así de, sí, yo soy lo mejor, yo voy a hacer esto, yo vine a cambiar el mundo, yo quiero hacer todo, ¿no? Y llegas emocionado porque al final estás ahí. Y tienes un compromiso súper elevado, ¿no? Porque dices, yo voy a hacer todo y si me exigen quedarme 50,000 horas, yo me voy a quedar 50,000 horas. ¿Pero qué crees? Cuando llegas, pues no sabes nada. Por muy bueno que seas, puedes ser muy bueno en una empresa A, pero cuando llegas a la empresa B, no sabes. Porque no sabes cómo funciona, no sabes cómo son los ways of working, no sabes cómo son la manera de trabajo general. Entonces llegas como muy bajo de competencia, no sabes. Y tienes que aprender. Por mucho que llegues con la alegría y con el esfuerzo y con el vigor, pues te va a faltar conocimiento. Bien, entonces como que esa es la primera parte, ¿no? Es la primera parte que podemos reflejar. Después de ahí, pues, ¿qué pasa cuando ya pasaron los primeros días, los primeros meses de esa emoción tan maravillosa que tú tenías? Pues, ¿qué pasa? Dices, ¿sabes qué? No me gusta, no sé, no me hace fit, no le entiendo, me parece que sí puedo hacer las cosas, pero de momento me salen mal, no sé si es adecuado, no sé si es lo que quiero. Y entonces como que tu compromiso se te va para abajo, ¿sí? Se te va para abajo y tu competencia, pues ya aprendiste un poquito más, ¿no? Ya sabes un poquito más, pero todavía no eres como autónomo o bueno. Entonces tu compromiso, pues es digamos que una energía media hacia abajo, ¿no? Porque hay mucha frustración. Después existen gente que ya cuando pasa el tiempo puede estar como que ya empezó a entender, ya sabe técnicamente o ya sabe lo que tiene que hacer. Es como cuando ya empiezas a dominar las cosas, cuando ya dominaste la universidad, cuando ya dominaste tus primeras clases y ya sabes lo que tienes que hacer y ya se te hace como muy sencillo. Pero tu compromiso puede irse hacia dos lados, ¿no? Puede ser que ya sabes lo que tienes que hacer, pero no te gusta y dices, bla, no quiero esto, lo voy a desechar. O puede ser que sí te gusta y tienes un compromiso que quieres seguir creciendo. Y después, pues en este caso te puedes ir hacia abajo, te puedes ir hacia arriba, dependiendo de qué tanto te da sentido. Y de ahí, pues ya hay una competencia, ya puedes brincar después cuando creces, a cuando eres autónomo, cuando ya entiendes todo, cuando estás bien enganchado, cuando quieres a la empresa o la universidad, o que sabes que lo que estás haciendo es irrelevante para ti, tú quieres seguir adelante, y tú solito te mueves, y tú solito lo haces. Entonces son como que etapas que deben de hacer. Y pues bueno, esta parte es como muy técnica, y creo que una de las cosas principales que quiero transmitir aquí es que ustedes como líderes, porque van a ser líderes, y se los deseo de todo corazón, van a llegar a manejar gente, a muchísima gente, y van a tener gente que es recién egresada y que va a estar súper divertido y que les tienes que enseñar todo. Como vas a tener gente que ya tiene mucho tiempo y que ya se quiere ir y que ya no quiere trabajar porque ya está cansada, y a lo mejor te toca manejar eso.
o habrá gente que ya solita hace las cosas. Pero acá lo importante que ustedes deben de entender es que ustedes, cuando lleguen a ser líderes, los líderes son facilitadores, ¿sí? Son gente que entiende las necesidades de la gente que tiene a su cargo y les ayuda dándoles las herramientas adecuadas para que puedan desarrollar sus cosas. Un líder lo que hace es entender la motivación de la gente, lo que les mueve, lo que los impulsa en el día a día, y a través de eso los hace que sigan creciendo. Entonces, el concepto acá de liderazgo es, cuando ustedes lleguen a donde vayan a tener que trabajar, o donde siga su camino, es lo primero que deben de tener en mente es que van a ser gente manejando gente. Y no es como líder manejando subordinados, no, es gente manejando gente. Y que al final del día, a la gente que tienes ahí, le debes de brindar el respeto, la comunicación adecuada y tratar siempre de ayudarlos a que fluyan, a que trabajen de mejor manera. Si tú logras hacer eso, las cosas van a funcionar y vas a obtener grandes resultados. Pero al final del día debes de entender que el motor de los equipos de trabajo son cada una de sus piezas. Y a cada una de sus piezas les debes de dar su trato justo y respetuoso como lo merece. Entonces, lo que quiero decir acá es, puedes diagnosticarlos y puedes entenderlos, pero tu compromiso es cuando los entiendas o cuando sepas en qué situación están, los ayudes. ¿Sí? Van a ser cosas difíciles, pero van a tener que aprender. Y una de las cosas que nada más les transmito es, cuando tengan gente a su cargo, el factor humano siempre va a ser importante. ¿Sí? Siempre traten como desean ser tratados. Respeten a la gente. Y trabajen mucho para que la gente se sienta identificado con ustedes. Pero se siente identificado porque ustedes les brindan soluciones o les brindan ayuda o les brindan las herramientas adecuadas para poder desarrollarse. Y bueno, yo traía preparado acá un tópico bastante complejo que la neta, ya ahorita que estoy pensándolo, es sumamente complejo porque viene hasta unas teorías de la pirámide de Maslow que ocupamos para la parte de Gallup, para ver qué tan enganchado está la gente. Y es muy complejo ahorita como para abordarlo. Si a alguno de ustedes le da curiosidad y quisiera que lo platicáramos en otro momento, con todo gusto puedo llevármelos y platicarles un poquito de esta matriz para que ustedes les platiquen muy rápido, como se les mencionaba. Acá detectas cómo está la gente y acá detectas cómo debes de dirigir, ¿no? Cuando no saben nada, diriges. Cuando saben más o menos, entrenas. Cuando saben y necesitan como echarle más ganas, apoyas. Y cuando saben todo, lo delegas. Y esta parte de acá, que es la pirámide de Gallup, esta pirámide se basa en en la pirámide de Maslow, que tiene como una estrategia psicológica acerca de cómo es el desarrollo personal, profesional y humano de la gente. Y estratifica algunas preguntas que son bastante interesantes en varios puntos, ¿no? Que son como las necesidades básicas, las relaciones de soporte, los equipos de trabajo, o cómo me siento yo con equipos de trabajo y cómo siento yo con desempeño. Es un tema también bastante complejo, creo que fue una mala elección ponerlo ahorita, mea culpa, porque sí es muy complejo, pero si a alguien le interesa que platiquemos de liderazgo situacional, con todo gusto podemos tener ahí una charla y echarnos un cafecito y platicar de esta parte. Pero bueno, yo lo que les pediría, chavos, en este punto es, intenten entender qué es el liderazgo a través de cómo pueden ustedes soportar a la gente a través de las herramientas, medidas adecuadas y a través de los conceptos adecuados, ¿no? Sean muy claros con lo que necesitan, generen estrategias claras, metas claras y después de eso soporten a la gente siempre y nunca pierdan el lado humano. Y pues bueno, ya para terminar, digo, ya me extendí un poquito más de lo que tenía planeado. Ya hablamos de mercado actual, hablamos de comunicación,
hablamos de preparación técnica, hablamos de liderazgo, y ya la última parte que me queda a mí por mencionarles, chicos, es un punto de actitud, ¿sí? Y la primera cuestión que les pido es, yo lo quise resumir en estas 5 palabras, es cuando se enfrenten a algo nuevo o algo que va a venir, como lo que viene para ustedes más adelante, adáptense, entiendan el concepto y adáptense. Sean resilientes, ¿sí? Y quien no sepa qué es resiliencia, échese un clavadito y búsquenlo, pero al final del día va a haber cosas adversas, chicos. Va a haber situaciones difíciles que van a pasar a lo largo de su carrera o de su salida de la universidad, su entrada laboral y después de su trabajo. Van a haber situaciones adversas, pero siempre intenten entender qué es lo que pasa y busquen una solución adecuada. Después les pediría que tengan mucha inteligencia emocional y esta la parte, creo que es una de las partes medulares de todo. Entiendan que al final del día el trabajo es una herramienta que te permite vivir o te permite tener una estabilidad, pero no es el centro de tu vida. Y siempre con virtud de saber que su trabajo es importante, desarrollen las cosas de manera importante, pero no se dejen agobiar o no se dejen comer por toda la emocionalidad que sucede en los trabajos normalmente. Entonces, sean muy, muy inteligentes emocionalmente. Otra cosa que les diría, sean disruptivos. Son jóvenes, tienen cerebro fresco, tienen muchas ideas. Cuando lleguen a una empresa, rómpanla. Sean innovadores, generen ideas. No porque sean jóvenes y la gente que ya tiene más tiempo en la empresa sabe más, no oculten sus ideas, siempre expónganlas, siempre traten de proponer, sean propositivos y sean disruptivos. Y otro punto que yo creo que les va a funcionar hacia final, o bueno, cuando ya encuentren un trabajo o vayan a encontrar un trabajo, es la agilidad organizacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Chicos, entiendan a qué se dedican y en dónde están. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a una empresa, entiende cómo funciona la empresa, entiende los lenguajes, entiende la comunicación, entiende los ways of working, la manera de trabajar, entiende las políticas no escritas, entiende cómo te debes de manejar con la gente. Sean muy sagaces en cómo ven las cosas y traten de obtener la mayor información siempre para que ustedes puedan moverse dentro de la empresa de la mejor manera. Y pues bueno, de manera resumida, chicos, quise hacerles como un brief de lo que yo creo que en 13 años, yo intentaba ponerles muchas cosas, pero la verdad creo que es sumamente complejo tratar de resumir 13 años en los que me han pasado muchísimas cosas, pero en verdad, con toda humildad y con todo corazón, quise acercarles a ustedes algo que yo creo que a lo mejor no es que se los explique, pero sí por lo menos para que ustedes busquen estas cosas que yo les empecé a platicar y ojalá les puedan servir hacia adelante. Les dije, quise mostrarles un poquito cómo está el país, cómo está la situación, lo difícil que es, pero también les dije o les quise mostrar algunos puntos en los que se debe trabajar, ¿no? Hablar de comunicación, hablar, ¿cómo se llama?, de competencias técnicas, hablar de liderazgo y hablar de actitud. Creo que de manera resumida y quise poner en esta plática lo que yo considero que para mí han sido los hitos más relevantes durante mi vida laboral y que me han permitido poder desarrollarme y llegar a este nivel. Y pues bueno, chicos, no me queda nada más que agradecerles. Les dejo mi correo, ahí está, y mi contacto en LinkedIn, por si gustan contactarme. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Tenemos algunas preguntas en el chat. Una de Mariana Mendoza, que nos pregunta, ¿cómo debe de realizarse la parte visual de un currículum? ¿Dinámica y colorida o más sobria? Pues es que mira, depende mucho, ¿no? Yo creo que ahí viene un poco de
del scouting que estás haciendo antes. ¿A qué me refiero a esto? Si vas a ir, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Y estoy hablando de manera azarizada. Por ejemplo, si vas a ir a Banamex, o no sé, una institución gubernamental o algo así, yo creo que es una institución sobria, ¿no? Y entonces tú debes como que de tratar de hacer ese scouting de cuál es el lenguaje visual de las compañías, ¿sí? Entonces, si vas a ir a, por ejemplo, a Mars tiene los M&M's y tiene los perritos pedigrí y tiene un montonal de cosas y tú ya lo viste, tenemos muchísimos colores, porque somos confitería, somos dulces, somos alegría. Entonces, vamos a eso. Si tú vas a ir, no sé, a lo mejor estoy hablando por hablar, pero a lo mejor vas a postularte en Kellogg's. Kellogg's a lo mejor es healthy, está más sobre la línea de lo saludable, todo eso. A lo mejor es más sobrio, algo con colores que tengan que ver con eso. Pero al final del día es que tú conceptualices o que tú veas, busques la información de la empresa y hagas un currículum con el diseño que tú sientas que vas a empatar con ellos y que no pierdas tu esencia al final del día. Pero creo que aquí, si te digo, hazlo multicolor o no hazlo multicolor, creo que no es la receta. La receta es, cuando tú estés interesada en una chamba, parte de tu trabajo va a ser el scouting, ver la empresa, su historia, sus éxitos, sus fracasos y todo eso. Y con base en eso vas a tener un overview, una manera clara de cómo funciona y podrás como que diseñar algo para ellos. ¿Vale? Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Gil Uribe. Menciona que si los cursos de trainees de Kellogg's, Mars y otras empresas similares que mencionó son aplicables solamente para estudiantes avanzados o necesariamente egresados. Mira, por ejemplo, en Mars sí son, ¿cómo se llama? Hay dos tipos. Uno, porque existen practicantes, que los practicantes sí están dentro de los últimos bloques de la universidad, pero también hay un como colegio que ya es para gente que está en el último semestre y a ellos lo que hacen es los contratan y les dan un recorrido porque al final del día es el semillero para ser gerentes adelante, más adelante. Pero entonces a ellos sí los toman ya casi al final. Pero también hay para la otra parte que es vacante, en prácticas profesionales. Pero te digo, eso es lo que yo te puedo decir de Mars. De Kellogg's, lo que yo vi es que sí tienen ya un programa más como para egresados también, recién egresados, que ya traen como un poquito de bagaje o que ya vienen a resolver o hacer algo diferente. ¿Sale? Muchas gracias por tus respuestas. Nos serán de mucha utilidad en el futuro y ahora mismo también. Perdón, más preguntas que darle. Te estoy perdiendo. ¿Ah? Te estoy perdiendo. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Nos serán de mucha utilidad durante nuestra preparación profesional. No hay más preguntas. Muchas gracias por su tiempo que nos ha dedicado y gracias a los ponentes. El SEINA les agradece mucho a todos y sin más que decir, les damos las gracias y esto ha terminado. Sale. Muchísimas gracias. Tocayo, muchísimas gracias por todo. Muy interesante. Ahí luego te echo un correíto porque hay todavía que discutir algunas cosas, ¿no? Con respecto sobre todo a algunos cursos que queremos ahí implementar. ¿Sale? Sí, sin problema alguno. Siéntanse con toda la confianza y también los chicos, ahí les dejé mi LinkedIn, lo pueden ver. Si quieren contactarme, si tienen dudas, feel free. Exacto. Eso es todo, hay que ser congruente, ¿no? Decías que hay que platicar con expertos y pues hay que aprovechar justamente la apertura. Dale. Órale, muchas gracias. Gracias a todos. No, ustedes cuídense. Chao, chao.